Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una confesión inesperada conmueve a todos. Ozan Akbaba revela su amor por Sinem Unsal. La noticia llegó como un susurro en medio del bullicio mediático, pero rápidamente se convirtió en el tema principal en todas las redes sociales. Ozan Akbaba, conocido por su carácter reservado y por mantener su vida privada lejos de los focos, rompió el silencio con una confesión que ha dejado a muchos sin palabras: por Sinem, borré todo mi pasado. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva que Ozan aceptó ofrecer a una cadena de televisión española, algo que rara vez hace. Desde el inicio de la conversación, se notaba en su mirada una mezcla de nostalgia, amor y determinación. No era el Ozan habitual, firme y con respuestas calculadas. Esta vez, hablaba con el corazón. Yo nunca creí que volvería a enamorarme de esta forma. Cuando conocí a Sinem, sentí que algo en mí despertaba de nuevo. Fue como si todo lo vivido anteriormente se desvaneciera. No me arrepiento de nada, pero por primera vez, tuve la necesidad de empezar desde cero, confesó Ozan, con una sonrisa tímida y los ojos ligeramente humedecidos. La relación entre Ozan Akbaba y Sinem Unsal ha sido objeto de especulación desde hace meses. Aunque ambos han compartido proyectos profesionales y eventos sociales, nunca se habían pronunciado públicamente sobre su vínculo emocional. Esta confesión, sin embargo, pone todas las piezas en su lugar. Yo no soy una mujer fácil de conquistar, dijo Sinem Unsal entre risas, cuando fue entrevistada unos días después. Ozan insistió, pero lo hizo con respeto, con cariño, y sobre todo con sinceridad. Él no trató de impresionarme con palabras, sino con acciones. Y eso, a esta edad, vale más que cualquier promesa vacía. La sinceridad de ambos artistas ha generado una ola de comentarios positivos. Mujeres de todo el país, especialmente del rango de 40 a 65 años, se han sentido identificadas con esta historia de amor maduro, basada en decisiones conscientes y sentimientos profundos. En las redes sociales, las palabras de Ozan se han vuelto virales. Muchos destacan la valentía de alguien que, en un mundo lleno de superficialidad, elige la autenticidad. Borrar el pasado no significa negarlo, sino elegir no cargarlo más cuando se trata de amar con el corazón limpio, escribió una usuaria emocionada. No todo fue fácil para ellos. En el camino, enfrentaron rumores, malentendidos y la presión constante de los medios. Pero según Ozan, todo valió la pena. He aprendido que el amor verdadero no se grita, se vive. Y yo, con Sinem, estoy aprendiendo a vivir de nuevo. El apoyo entre ellos es evidente. Mientras Ozan habla, menciona a Sinem con respeto y admiración constante. Ella me enseñó a mirar la vida con calma, a entender que no siempre hay que correr para llegar. A veces, solo necesitas caminar al lado correcto, dijo en un momento de la entrevista. Lo que más llama la atención es cómo ambos han optado por una relación discreta, centrada en lo que sienten y no en lo que aparentan. No hay lujos exagerados ni publicaciones artificiales. Hay momentos compartidos, miradas que dicen más que 1000 palabras y decisiones que se toman con el corazón en la mano. Quiero envejecer con ella, concluyó Ozan, dejando claro que esto no es un romance pasajero, sino una elección de vida. Lo que muchos no saben es que, a pesar de su éxito y popularidad, Ozan siempre ha sido un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. Es conocido por ser un actor serio y comprometido con su trabajo, pero en su vida privada, prefiere mantenerse alejado de los focos. Sin embargo, esta vez, el amor le ha dado el valor de ser vulnerable ante el público, y parece que esta vulnerabilidad ha tocado los corazones de muchos de sus seguidores. Sinem, por su parte, no es ajena a la atención mediática. Aunque ha trabajado en varios proyectos importantes, siempre ha sido muy cuidadosa con lo que comparte en redes sociales. No le gustan los dramas innecesarios ni las sobreexposiciones, y siempre ha procurado llevar su carrera con profesionalismo. Sin embargo, después de conocer a Ozan, parece que algo en ella también cambió.
La relación con él no solo la ha hecho más abierta, sino también más reflexiva sobre su propia vida y sus prioridades. Cuando me di cuenta de lo que significaba Ozan para mí, entendí que ya no me importaba lo que pensaran los demás, comentó Sinem en una entrevista posterior. El amor verdadero no se trata de cómo te ven los demás, sino de cómo te sientes tú mismo y cómo ese amor te transforma. Ozan me ha ayudado a encontrar una paz interna que no sabía que necesitaba. Y es que, lo que hace especial a esta pareja no es solo el amor que se profesan, sino la manera en que se cuidan y se respetan mutuamente. Cada paso que dan juntos está basado en una confianza profunda que se ha ido forjando con el tiempo. No se trata de una relación superficial ni de una historia de amor alocada, más bien, es una relación tranquila, madura y sólida, que ha ido creciendo paso a paso, sin prisas ni presiones. Los que han tenido la oportunidad de verlos juntos aseguran que la conexión entre ellos es palpable. No se necesita hablar mucho para entender lo que sienten el uno por el otro. A menudo se les ve disfrutando de momentos sencillos, paseos por la ciudad, cenas tranquilas o incluso simplemente sentados en silencio, en su propio mundo, disfrutando de la compañía del otro. En varias ocasiones, los seguidores han señalado que la relación de Ozan y Sinem es una lección de amor para la sociedad actual, que a menudo parece estar obsesionada con lo efímero y lo superficial. Mientras que en muchos casos, las parejas se dejan llevar por la corriente de las expectativas ajenas, ellos han demostrado que se puede construir una relación sólida sin tener que rendirse a esas presiones externas. Es más fácil enamorarse de lo que otros esperan de ti que enamorarte de lo que realmente eres, dijo Ozan en un momento durante la entrevista. Pero el amor verdadero te permite ser tú mismo, sin miedos ni inseguridades, sin tener que cumplir con un guión preestablecido. Con Sinem, he aprendido que el amor no es algo que se busca fuera, sino algo que se construye de adentro hacia afuera. El impacto de su historia de amor ha sido tal que incluso ha inspirado a otras personas a reflexionar sobre sus propias relaciones. Muchos de sus seguidores han expresado que, al ver cómo Ozan y Sinem han logrado crear una relación basada en la autenticidad y el respeto, sienten que también pueden empezar a construir sus propios lazos afectivos con más conciencia y dedicación. De hecho, algunos usuarios en las redes sociales han compartido sus experiencias personales, comentando cómo las palabras de Ozan resonaron en ellos y les ayudaron a ver el amor de una manera diferente. El amor no es una cuestión de perfección, es una cuestión de aceptación, escribió una seguidora. Ver a Ozan y Sinem me hace creer que no hay que buscar el amor ideal, sino el amor que te haga crecer y ser mejor persona. Al final, esta historia de amor no solo ha tocado el corazón de quienes siguen la carrera de Ozan y Sinem, sino que también ha dejado una huella en la manera en que muchos entienden el amor verdadero. Y lo más importante es que ha demostrado que, incluso en un mundo lleno de distracciones y superficialidad, el amor genuino sigue siendo posible, siempre y cuando se base en la honestidad, la paciencia y la disposición de ser vulnerable. Queridos seguidores, ¿qué opinan de esta conmovedora historia de amor? No olviden dejar sus comentarios, compartir sus pensamientos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de este y otros contenidos únicos. Hasta el próximo video.